Bueno, Omar, hoy vamos a hablar de una familia típicamente pilarense que te toca de cerca, Sí. pero te voy a dar el lujo a vos de que lo presentes. ¿De qué familia vamos a hablar hoy? Voy a hablar sobre el árbol genealógico de la familia Burgueño. Ahí va. Yo soy burgueño, pero político. Por adopción casi. Por adopción, porque, bueno, mi esposa, su abuela, su nombre era Tomasa Burgueño, que era una persona adorable. Nunca en mi vida la vi enojada, siempre sonriente, muy buena abuela. Así que tengo parte también de Burgueño. Muy bien, muy bien. Y Luján, abajo, se inició el 21 de marzo de 1672. Y uno de los primeros habitantes de Luján abajo, que no se llamaba Luján abajo por lo que hoy es la ciudad de Luján, porque Luján se fundó 6 años después que Luján abajo. No tenía ese dato. O sea, Luján abajo se fundó por pedido del gobernador de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque no nos olvidemos que en ese momento no existía Argentina como país independizado. Recién 144 años después, el 9 de julio de 1816, se independizó, claro, de España. José Martínez Salazar le hace un pedido a la reina de España para fundar, porque antiguamente se fundaban los pueblos, después se iniciaban. Claro, no arrancaban con la gente, sino arrancaban en un mapa y alguien decía, acá va a estar esta ciudad. Acá va a estar, porque Pilar actual, donde está actualmente, se inició, claro, nunca se fundó. Se planificó directamente. Se pudo haber planificado un poquito más ordenado si hubiese sido, digamos, por mi gusto, sí. Pero bueno, sabemos que se decidió. En una charla anterior nos comentaste que dijeron, bueno, vamos a trasladar la ciudad acá. Bueno, justamente este jueves, yo publico los jueves siempre las historias, voy a publicar una foto de 1924 y una foto actual de 2024 que saqué esta semana. Mirá. 100 años. Y bueno, el cambio que ha habido es tremendo. Es importante. Más que importante. Calculá que en la primer foto, en la de 1924, había un solo coche, claro, sobre la calle Rivadavia, que era de tierra, porque se pavimentó 8 años después, y fue la primera calle que se pavimentó en Pilar, en 1932. Justamente el coche era de Pedro Lagrave y estaba estacionado del otro lado de lo que se estaciona hoy en día, sobre la mano izquierda, porque su casa estaba al lado de donde había estacionado el coche. Mirá qué bien. Un Fora negro. Pedro Lagrave, aparte, para nosotros pilarenses, uno está pensando en, bueno, la calle de Pedro Lagrave, pero era Pedro Lagrave mismo estacionando. Sí, aparte, yo estoy orgulloso de ser pilarense, porque amo a Pilar, y yo soy nacido en la calle Pedro Lagrave. Claro. Yo viví solo 3 meses, pero nací el 17 de enero de 1956. Mi madre fue asistida por una partera. Mirá. Porque en esa época no existía el hospital municipal, que se inauguró el 27 de enero de 1962 por el intendente Juan Cirilo Sanguinetti. Y en el año 1981 se puso justamente el nombre Juan Cirilo Sanguinetti. Y ya te digo, estoy orgulloso de ser pilarense y llevar el nombre, haber nacido en una calle que lleva el nombre del intendente que fue elegido por el pueblo en el año 1929, cuando era presidente Hipólito Yrigoyen. Pero como el 6 de septiembre
de 1930 se produjo el primer golpe militar de la República Argentina por Evaristo Uriburu, década que se la llamó década infame, Pedro Lagrave tuvo que esperar para asumir a su cargo de intendente hasta el 6 de septiembre de 1930. Y fue intendente hasta 1936. Parte de lo que voy a escribir justamente en estas dos fotos que publico también la foto de Pedro Lagrave y la de Fermín Gamboa, que fue el primer médico de Pilar. Ahí va, están paralelas hoy por hoy, por diferencia de calles, básicamente. No, en realidad no son paralelas, no, se cruzan. Rivadavia, claro, antes de llegar a las 5 esquinas, se llama Fermín Gamboa. Claro. La cruza a la calle Rivadavia. Claro. No, pero la otra es Lorenzo López, decíamos. Era Pedro Lagrave. Pedro Lagrave está mucho más acá. Claro, pero eran están como a diferencia de poquitas calles, quiero decir. Igualmente he vivido en varios lugares, pero hoy en día vivo en un departamento que está en la calle Pedro Lagrave. Así que sigo... en la misma línea. En la misma línea, sí, la verdad que sí. Y Pedro Lagrave fue muy buen intendente. Y Fermín Gamboa fue el primer médico en la década de 1850. Porque mucha gente de Pilar dice el primer médico fue Ángel Reyes, pero fue el primer médico del siglo XX, porque él se recibió en 1909. En cambio, Fermín Gamboa fue el primer médico de Pilar en el siglo XIX. Claro. Porque ejerció desde 1850 y estuvo en el primer gobierno municipal en la vieja alcaldía en 1856. Bien. Bueno, los primeros habitantes burgueños vinieron en la década de 1680 y vinieron de España, fueron Higinio Burgueño y Pascual Burgueño junto con su esposa Gracia Vallejos. Los que tuvieron, el matrimonio tuvo un hijo llamado José Antonio Burgueño, y justamente de acá estoy viendo el arroyo que lleva su nombre. Acá nomás, a pasitos está. Creo que está 200 metros, me parece. Sí. Por eso te digo que lo estoy viendo desde acá. Lleva el nombre justamente en honor a ellos. Y como es, José Antonio nació en el año 1914. El primer censo de Luján Abajo, todavía no era Pilar Viejo, se hizo en 1726. Y en ese censo justamente estaba o figuraba José Antonio y Gracia Vallejos, su madre. Pero ya no figuraba Pascual. No sé, Pascual Burgueño. No sé si había fallecido, porque antiguamente no se vivía tantos años como ahora. Porque ya en el censo figura el apellido, bueno, ahora se me borra. No importa. Ya me va a salir. Que era el padrastro de José Antonio. Y luego en el segundo censo que se hace en 1744, ahí sí ya se llama Pilar y se lo denomina Pilar Viejo, que estaba a 1 kilómetro del río Luján. Ahí figura José Antonio Burgueño, y había solo 5 familias alrededor de la capilla de la Virgen del Pilar.
esas 5 familias eran la familia Burgueño, la familia Pinazo, la familia Melo, la familia Ponce de León y la otra familia era... en total eran 20 personas, nada más. Y había 75 estancias. Porque en un principio los habitantes de la zona eran los indios querandíes, los tehuelches y los pampas. Pero justamente cuando llegaron los españoles a estas tierras, a 1 kilómetro del río Luján, que justamente se llama Luján Abajo porque estaba a 1 kilómetro del río Luján. Y lo que hoy es la ciudad de Luján también lleva su nombre porque cruza el río. La ciudad, claro. Ah, mira, es un buen dato tenerlo esto de que primero es el nombre del río y después de la ciudad. Sí. Sí, porque el río siempre existió. Claro. Y en una época, bueno, inundaba mucho a Luján y también siguió inundando la zona esa del bar Panchito, ¿no? En 1744, ya te digo, eran solo 20 personas los que habitaban Pilar y el partido se llamaba Cañadas de Escobar, no se llamaba Partido del Pilar. Partido del Pilar se empezó a llamar en 1774. Antiguamente las personas, los habitantes de la zona, lo que hacían era decir, iban con un caballo y decían, bueno, estas tierras son mías y esta también. Y los burgueños, como fueron uno de los primeros habitantes... Eran rápidos. No rápidos, sino que era algo lógico en esa época. Entonces, fueron dueños de todo esto, todo el kilómetro 50, por eso justamente lleva el arroyo, el nombre ese. Lo que es hoy el Cantrillá, Martindale, la zona donde está Jumbo, Isi, y del otro lado, Villa Rosa, Mateu, Escobar, toda esa zona era toda de la familia burgueña. Claro. Antes yo me preguntaba y nos preguntábamos con mi esposa y con nuestras primas, ¿qué pasó? Que no quedó nada. Se lo gastó todo, un burgueño. No, lo que pasa es que, bueno, no es que... Eran otros valores. No, yo pensaba que se lo habían gastado alguno, en algún familiar, pero primero que antiguamente no existían ni los juegos, lo que pasó es que los españoles no daban escrituras, claro, daban lo que se llamaba hijuelas. Las hijuelas después no tenían ningún valor. ¿Por qué? Porque cuando se independizó Argentina, ahí necesitabas escrituras. Primero, en el año 1760, Manuel de Pinazo, que bueno, está el arroyo justamente que lleva su nombre, está a unos 5 kilómetros de acá, él se apoderó de la mayoría de estas tierras, porque luchó tenazmente contra los indígenas y se adueñó de todo lo que hoy en día es José C. Paz y las Malvinas, lo que es Escobar, que antes pertenecía a Pilar hasta 1959, y todo lo que es Pilar. Era dueño de todo eso. Claro. También yo recuerdo cuando empecé a andar de novio con Marta, muchas veces íbamos a un campo que tenía unos criaderos de pollos, Juan Guillermo García,
que le decíamos el gallego, en realidad, dueño de la casa de repuesto García. Y él nos decía que también gran parte de las tierras de Burgueño la perdieron porque se las adueñó o las reclamó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Otras tierras fueron posesiones treintañales de gente de Pilar, que yo conozco los nombres, pero no los voy a decir. Hoy en día la posesión es veinteañal, pero hasta hace varios años tenías que estar en un lugar 30 años para, después de ese tiempo, y pagar los impuestos y todo. El famoso usucapión. Usucapión, así es. Pasabas a ser dueño. Y bueno, la familia Burgueño no hacía mucho para... Vivirían cómodos si no las reclamaban. Seguramente. Porque aparte, por ejemplo, la tía de Marta, Tomasa, ella no sabía ni leer ni escribir, porque antiguamente las mujeres no iban a la escuela. Es cierto. Y no hace mucho de eso, porque, por ejemplo, en 1873, cuando se inaugura la escuela número 1, que estaba en el mismo lugar que ahora, en la calle Rivadavia, y en ese momento era la calle Buenos Aires. Actualmente es Hipólito Yrigoyen. Por supuesto que era un salón muy chiquitito, pero tenía 59 alumnos varones, mujeres ninguna, porque no tenían acceso las mujeres al estudio. Qué loco, uno lo ve con los ojos de hoy día y no lo puede creer que eso haya pasado, y aparte que estaba normalizado por toda una sociedad y todo un país. Pero bueno, por suerte las cosas cambiaron y hoy hay igualdad en ese sentido. Bueno, pero en 1949 recién la mujer, gracias a Evita, tuvo el voto. Sí, claramente. No podían votar tampoco las mujeres. La historia de las mujeres, uno a medida que la va revisando, es durísima, sí, de una forma totalmente injustificada. Sí, por supuesto. Bueno, lo que quiero... o sea, Lucio Burgueño me facilitó todo el árbol genealógico de la familia Burgueño. Yo no lo puedo decir todos los nombres y todo porque nos quedamos dormidos y acá estamos creo que 10 horas. Sí. Porque son 346 años de familia Burgueño. Y entonces es imposible enumerar a todo el árbol genealógico. Pero sí quiero recalcar que José Antonio se casó con Ramona Irrazábal y tuvieron 7 hijos. Y el mayor de todos se llamaba Simón Burgueño, que fue quien estuvo en la reunión en 1797, muy importante, para pedir el traslado de Pilar Viejo al Pilar actual. Estamos hablando de Simón Burgueño, me dijiste, ¿verdad? De Simón Burgueño. Perfecto. Este pedido en realidad se tuvo que esperar 21 años, porque recién el 3 de junio de 1818 Juan Martín de Pueyrredón aprueba el pedido de los habitantes de Pilar Viejo. Pero el primer pedido fue una reunión que entre ellos estaba Simón Burgueño. En el año 1772, José Antonio sale de padrino de Jacinto Burgueño. Los padres de Jacinto tenían esclavos, pero eran, bueno, sí, no, otra época, así, pero en esa época era lógico, claro, tener esclavos que traían de África. Sí. Hoy uno lo ve como algo aberrante, pero era lo normal. Era lo normal.
como era lo normal matar a los indígenas. Sí, hoy claro. en día uno no lo puede aceptar eso, pero bueno. Lo único que sí, tenían esclavos, pero eran libres, porque había muchos esclavos que no lo eran. Y en 1774 justamente se casa 2 años después con Ramona Irrazábal. Bueno, los bisabuelos de mi esposa, porque si ya te digo, si tengo que nombrar toda la gente burgueño, lo que sí tengo que decir que todos los burgueños de Pilar y los burgueños de la zona somos familiares, porque todos partimos de un punto inicial que es la de Pascual Burgueño e Higinio Burgueño. O sea que después se ramificaron, por supuesto, porque yo conozco muchísimos burgueños, pero no nos tratamos como familiares, sino como conocidos. Claro. Pero todos somos, yo digo somos porque yo soy burgueño político, ¿no? Pero mi esposa, por ejemplo, es 12ª o 13ª descendiente de burgueño. Y mi querida cuñada Mimi lo mismo, y mi adorada sobrina Mercedes es 13ª o 14ª generación. Bien. Los bisabuelos de Marta, la abuela se llamaba Ramona Rodríguez y era igualita a la abuela de Marta, con la diferencia que la abuela de Marta era gordita y la bisabuela Ramona era muy delgada. Y el bisabuelo de Marta se llamaba Pedro Fidel Burgueño. La mayoría de los burgueños se llamaban Pedro o Fidel. ¿Tienen algún tipo de explicación o simplemente tradición? Yo creo que tradición. Claro. Porque no es por Fidel Castro, no, porque Fidel Castro fue muy posterior. Muy sí. posterior. Pero sí, había muchísimos en la familia. Yo cuando me fijaba en el árbol genealógico, había muchísimos Pedro y muchísimos Fidel. Ellos vivían a principios del siglo XX, en los años 1900, en la Villa Morra. Y fueron una de las únicas casas que había en esa época, porque yo tengo una foto de 1928 de Pilar, y Pilar, alrededor de la plaza, eran 2 cuadras a la redonda, nada más. Después era todo campo. Y en la Villa Morra creo que había 3 casas. Era lejos Villamorra para esa época. Sí, inclusive, bueno, mi esposa y mi cuñada siempre decían, vamos al pueblo. Claro, y hoy justamente en un comentario que me hizo una señora, me dice, recuerdo cuando mi abuela decía, vamos al pueblo. Y bueno, vivían a 7 cuadras del centro, pero antes se decía así. Sí. Porque en la Villa Morra, te vuelvo a repetir, prácticamente era cuando hicieron la casa, la abuela de mi señora, la abuela Tomasa, era todo campo eso. Claro. Ella vivía en la calle Sarmiento y 25 de Mayo. Y los padres de ella, o sea, los bisabuelos de Marta, vivían en la calle Las Heras y 9 de Julio. Hace poco fui a verla a la casa, porque todavía está. La han reformado, la hicieron más moderna, pero sigue estando. Hoy en día la habita la familia Paniagua. Los bisabuelos de Marta
en realidad tuvieron 8 hijos, pero uno de ellos, eran mellizos con Perico, nosotros le decimos Perico en realidad, de sobrenombre. Era mellizo con Carlos, pero él falleció cuando nació. Y los hijos fueron, el primero fue Fidel, el segundo fue Ramón, después Pedro Miguel, que justamente se llamaba, le decíamos Perico, Tomasa, la abuela de Marta, después Petrona Paula, que le decíamos Tuca, que era la madre de Juan Guillermo García, el señor de la casa de repuesto. Que le mandamos un saludo si está mirando. No, es el nieto. Ahí va. Fabián es el nieto, sí, porque hoy me dijo, te voy a escuchar porque me interesa lo del árbol genealógico. Y después las menores eran Isabel y Beatriz. Beatriz, la menor de todas. Beatriz tuvo 2 hijos, Adela y también Fidel, con Alfredo Fidel. Por eso te digo que el nombre Fidel se repitió muchísimo. Después Perico, justamente Lucio y Fermín falleció, pero Lucio fue quien me dio, mejor dicho, gentilmente, el árbol genealógico que él, como tenía el museo, o estaba en el museo de la parroquia, todos estos datos del árbol genealógico los tomó de los datos históricos de la parroquia, que en ese momento, cuando él estaba, hace varios años, lo dejaban. Pero después, como hubo problemas, que hubo alguien que arrancó hojas, no lo prohibieron totalmente el acceso a los libros de la iglesia. Y es una lástima porque, bueno, yo tuve la suerte, sí, de poder investigar sobre los libros de la iglesia, pero bueno, pidiendo por favor para que me dieran acceso. Y como saben que yo escribo sobre la historia de Pilar, y aparte a Alberto Marzano lo conozco desde chico, porque yo era monaguillo y él, si bien es mayor que yo, pero siempre estuvo conectado con la iglesia. Tomasa tuvo 3 hijos. Aldalina, mi suegra, la mamá de Marta Lina, y de Mimi, en realidad es Elizabeth Noemí, pero le decimos Mimi. Y su hermana era Sara y su hermano Armando. Mimi tuvo una hija, ya te digo, Mercedes, que es 14ª o 15ª generación de burgueños. Por supuesto que me gustaría nombrar a todos los primos de mi suegra, a los primos de mi señora, en este caso primo segundo, pero sería imposible porque ya se nos termina el tiempo. Veo que estamos casi cerca de finalizar, pero cuando yo escriba sobre la historia del árbol genealógico, lo que pido al final es que todos los familiares pongan sus nombres de los padres, de las madres y de sus hermanos o hermanas.
para no aburrir mucho a la gente, porque mis historias, si bien son largas, yo generalmente escribo 3 carillas, y esta escribo un poquito más. Si uno lo hace muy extenso, también es un poco aburrido. De todos modos, yo estoy muy, muy contento, porque he logrado, yo hace 8 años y medio que escribo sobre la historia de Pilar, y en un principio las historias eran mucho, mucho más cortas, pero la gente no las leía. En cambio, ahora la leen todos. ¿Por qué? Porque les empezó a interesar muchísimo la historia de Pilar, porque es muy extensa y es hermosa. Y es muy diversa también. Y muy diversa. Tiene demasiados momentos bastante distintos que venís charlándolo todos los encuentros, y que, digamos, cada hecho histórico tiene un correlato en Pilar de alguna forma. Eso es muy interesante. Sí, por supuesto, no. Y yo, cuando me inicié a escribir sobre la historia de Pilar, hace 8 años y medio, yo dije, bueno, iba por el capítulo 4, pero yo dije, más de 7 no puedo escribir. Y voy por el 143. Miraos. Y bueno, pienso seguir muchos más. Bueno, espectacular. Lo que sí necesito es que la gente me envíe fotos, que no me envían muchas. Yo he publicado alrededor de 500 fotos antiguas de Pilar, pero yo, si veo una foto, como tengo tan buena memoria, La guardas. y tengo 68 años, enseguida me surgen ideas. Claro. Porque esta de la Plaza Belfiore, yo tenía algunos datos, pero escribí una historia que a todo el mundo le encantó. Y bueno, ese día nos encontramos con muchísimos ex vecinos, fue muy emocionante el sábado. Y esto está bueno porque vos por ahí tenés un montón de información, y a cada hecho nuevo que sea en la historia de Pilar, porque este nuevo paseo de la estación es, para la mayoría de la gente, es la primera intervención que ven en esta plaza, pero vos le podés comentar el origen de este espacio verde. Claro, y está buenísimo. Claro. Vos fíjate que Nicolás Belfiore fue el creador de la Sociedad de Fomento, que en Pilar fue muy, muy importante. Y además, el haber traído, o el haber hecho que pasara el tren por Pilar, fue muy, muy importante, porque el ferrocarril pasó el 25 de marzo de 1888. Tanto el San Martín como el Urquiza. El Urquiza fue el primero que pasó por Pilar, y había pasado 3 meses antes que el 25 de marzo. Pero la gente, parece mentira, pero la gente tenía que irse de Pilar, porque no tenía forma de trasladarse en tren. No hablemos de coches, porque el primer coche fue inventado en 1886 por Carl Benz, y no fue acá. No, claramente. Pero bueno, sabemos que el tren ha significado la vida de los pueblos, como también cuando se ha ido la muerte de un montón de pueblos que lo hemos visto. Pero en el caso de Pilar, obviamente Pilar, por una cuestión de cercanía capital y demás, cambió, pero a principios de su historia el tren lo transforma completamente. Sí, las 2 líneas. Bueno, el Urquiza lamentablemente desapareció, pero daba mucha vida a muchos pueblos. Y en esa época, colectivos ni hablar, porque ya te digo, ni siquiera había coches, menos podemos decir de colectivos. El primer colectivo que hubo en Pilar fue la línea 141, pero fue en la década del 40, Claro. que iba a Chacarita y tenía capacidad para 8 personas. Y 8 personas, nada. Y el boleto costaba $1. Mirá, esas cosas. Pero claro, $1 Era fuerte. plata. Bueno, Omar, muchísimas gracias por esta historia. Imagino que ahora te vas de vacaciones. Sí,
te vas de vacaciones. Bueno, obviamente espero que lo super disfrutes. Sí. Y después avísame cuando estás por acá, si le avisamos a la gente que vas a estar y obviamente para que conozcan más historias pilares. Y me voy con ganas porque si bien me gusta siempre viajar, pero esta vez me voy a un lugar cálido. Lindo, le escapas al frío. Y este invierno me cansó. Me cansó. Mirá que a mí me gusta el invierno, pero a mí también. Así que sí. me alegra por vos. Sí, a mí ya de por sí mucho no me gusta, pero igual, bueno, lo tengo que aceptar. Prefiero siempre el verano. Claro. Pero este invierno, en mis 68 años, ha sido el más crudo que he vivido. La verdad que del último tiempo, por lo menos, estoy seguro que ha sido el peor. El más intenso. Con esa ola polar que hemos tenido en el medio, que esa la sentimos todos. Sí. Ni el que más le gusta el invierno lo disfrutó. Creo que no lo disfrutó nadie. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Esto fue el termómetro del día miércoles. Mañana volvemos con más termómetro. Quédense conectados porque hoy de 8 a 9 arranca un programa nuevo. Así que dense la oportunidad de conocerlo. Y bueno, mañana volvemos con Potreros y Plazas. Hablamos de fútbol y demás. Y tenemos programación hasta tarde. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado. Gracias Mati allá. Gracias Omar. Gracias Mati. Gracias Matías. Nos estaremos viendo mañana a esta misma hora. Así que muchas gracias. Nos vemos.